Pues no me causa impacto, no me causa shock la palabra. Creo que se usa muchísimo y ya como que ha perdido el significado real, ¿no? Se usa para todo y no hay como un límite de lo que significa realmente como de manera médica o de manera cómica o de manera amigable o de manera despectiva. Se usa mucho, ¿no? Ya. Entonces como que ha perdido mucho el significado, creo. No he llegado a ese nivel, ¿no? De pensar que estoy loco, pero sí me he llegado a sentir como bastante confundido y he llegado a pasar mucho tiempo pensando qué voy a hacer, sobre todo para decisiones muy específicas como... hace poco tuve una decisión así de seguir con un proyecto, dejarlo de vida, entonces sí es muy común que te sientas muy confundido, ¿no? Pues mira, yo siempre me considero una persona como bastante equilibrada, como muy enfocado, incluso yo me consideraba como una persona muy desapegada y por eso pues me he cambiado de lugar, de residencia, he cambiado de trabajos, de amigos varias veces y nunca había sentido como que eso hacía como mella en mi cabeza, ¿no? Pero tuve una experiencia hace poco de una relación que tuvo mucho tiempo y terminó. Y eso sí cambió como mi manera de ver cómo yo percibía las cosas, ¿no? Porque sí me sentí como muy confundido. Fue una experiencia que me hizo sentirme como que de repente no tenía un lugar, ¿no? O sea, ya no sabía como qué hacer conmigo mismo porque yo estaba súper acostumbrado a que todo lo hacía con esta persona. Y al verme yo como sin ese apoyo no supe qué hacer por un tiempo, ¿no? O sea, me sentí muy mal, no tuve como un diagnóstico de depresión, pero sí creo que pues, llegué a estar muy deprimido, ¿no? O sea, cosas que nunca me habían pasado como estar en el trabajo y tener que pararme al baño a llorar, por ejemplo, o sea, en varias veces consecutivas y no poder dormir, ¿no? O sea, sí duré un tiempo como muy, muy afectado y que no sabía qué hacer, o sea, no sabía qué decisión tomar, si dejar ir o seguir insistiendo o qué hacer, ¿no? Y al final de esta experiencia pues decidí tomar terapia, fui a terapia con una psicóloga y pues sí me ha ayudado a ver muchas cosas que no veía de mí, ¿no? O sea, yo pensaba que era una persona como te comentaba, muy centrada, muy como lo llamamos normal, ¿no? Pero resulta que no, pues sí tenía cosas que estaba como ocultando, cosas que no estaba admitiendo, pues traumas de mi infancia que no estaba como reconociendo, ¿no? Y que me estaban afectando ahorita en mi vida adulta. Y de allí vienen esos apegos y ese malestar que sentí, ¿no? Entonces, luego de esa experiencia y luego de tomar terapia, pues me di cuenta que de esa parte humana que tenía que nunca la había conocido, ¿no? O sea, usualmente cuando había escuchado casos de personas que caían en depresión o que vivían experiencias similares, yo solía pensar como que son débiles de mente, ¿no? O ¿por qué no lo superan, no? Y ya, o sea, porque nunca me había tocado ese caso. Y ahora que lo viví, pues sí cambió muchísimo mi perspectiva. Y ahora sí puedo entender que pues no depende de ti, ¿no? No es nada más como échale ganas o pues siéntete mejor, sino como que pues a veces tu mente no trabaja contigo, trabaja como en contra de ti, ¿no? Por algunas causas. Y por lo que he estado leyendo y aprendiendo, algunas causas incluso a causas ni siquiera son externas, sino que son internas, son biológicas. Entonces sí me ha abierto como la mente a ser un poco más empático y a entender y a tocar ese lado humano que antes pues nunca he tenido la oportunidad de conocer, ¿no? Pues ahorita estoy luchando como con esa ansiedad porque todavía estoy como en el proceso, ¿no? De dejar ir eso que pasó y de comenzar como una nueva etapa de mi vida, pues ya ahora independiente y ahora como con otras metas, pero de repente sí me llegan como pensamientos así que luego de tomar terapia pues ya sé que son pensamientos neuróticos, ¿no? Que son ideas que realmente no están en la realidad, sino que tu mente te las fabrica, ¿no? Situaciones, te imaginas qué está haciendo otras personas, qué otras personas piensan de ti, qué escenarios que pues no existen, sino que tú te los imaginas y si dejas que tu mente siga trabajando, de repente llegas a un escenario apocalíptico y ya estás súper estresado, ¿no? Entonces estoy trabajando como en eso, como en vivir el momento y trabajar más en el futuro que en el espacio inexistente de la mente, ¿no?
Tengo miedo de, en el fondo, no saber exactamente qué es lo que necesito y quiero y que me pase la vida y no lograr como, pues, conseguir mis sueños, ¿no? Mi felicidad. Y también tengo un poco de miedo a la soledad, terminar como solo. Mis hobbies, me gusta mucho leer, me gusta andar en bicicleta por la ciudad los fines de semana. Me gusta viajar, conocer lugares nuevos y también me gusta estudiar. Pues bueno, aquí es muy gracioso porque pues vivo en México pero soy de Venezuela, entonces es como ya estoy acostumbrado a que soy el venezolano, ¿no? Entonces donde llego es el venezolano y cuando nos vas a cocinar arepas y como que ya me acostumbré a que siempre donde llego, así nadie me conozca, pues ya soy como el venezolano, ¿no? Está divertido. Yo siento que soy una persona como que donde llego termino haciendo amigos, pero sí me cuesta un poco. O sea, no soy de las personas extrovertidas que llegan a un lugar y de una vez saludan a todo el mundo y conocen a la gente. Yo como que me quedo callado en un lugar y eventualmente como que la gente se me acerca y puedo como interactuar. Pero sí, o sea, me gustaría mucho como poder entablar relaciones un poco más profundas con las personas, porque siento que a veces yo me cierro mucho, ¿no? O sea, como que muestro una parte de mí solamente y me cuesta como relacionarme a profundidad con muchas personas, ¿no? También por eso siento que cuando conozco a alguien con el que puedo como realmente ser yo mismo y me abro un poco más, me apego mucho y no está bien. Pues lo que a mí me gustaría compartir es que a veces juzgamos a las personas, sobre todo cuando no hemos pasado por una experiencia similar y pensamos que la solución está allí, que porque no logran ver, que pueden mejorar, etc. Pero realmente la mente es muy complicada, ¿no? Y a veces las personas están pasando por una lucha que ni ellas mismas entienden. Entonces hay que ser un poco más empáticos, ¿no? Y saber que todos estamos expuestos a que nuestra mente nos juegue una mala jugada y debemos estar conscientes de que así como cuando te duele una muela vas al dentista o cuando te duele el corazón vas al médico o internista, pues sientes conflicto en tu mente, tienes que ir a un psicólogo o a un terapeuta y no hay nada malo en ello, ¿no? O sea, es parte de la naturaleza humana y de la salud. Entonces, pues esas dos cosas, ¿no? Saber que eres capaz de pasar por algo así y saber que no hay nada malo, y a la vez si alguien más que tú conoces está pasando por alguna situación difícil, se siente deprimido, se siente triste, se siente mal, pues hay maneras de apoyarlo siendo un poco más empático. Como soy de Venezuela, usualmente pues la situación allá está muy complicada, ¿no? Entonces, tal como el ejemplo que me das, o sea, si amigos hacen bromas de la situación de Venezuela, pues me da risa, ¿no? Y está bien. Pero hay gente que es desconocida y hace como comentarios súper imprudentes de la situación o tratan de dar su opinión, tomar partido cuando ni conocen realmente qué está pasando. Entonces sí se me hace un poco imprudente y no me gusta. Pues ahora que pasé por una situación complicada a nivel de mi tranquilidad mental, pues recomendaría a todo el mundo que vaya a terapia, así se sienta bien. O sea, yo pienso que está bien ir a terapia por lo menos 2 veces al año, ¿no? Conversar con alguien profesional que pueda identificar a lo mejor si tienes que trabajar así sea un poco, porque puede que una persona esté súper estable y súper equilibrada, pero pues yendo a terapia a lo mejor te dan un tip o algo que puedas mejorar. Entonces sí creo que sería súper bueno que todo el mundo fuera a terapia por lo menos 1 o 2 veces al año, solo como por ir a checarte, así como cuando vas al dentista a ver si todo está bien. Pues yo recomendaría eso a todo el mundo, porque la verdad es que luego se tocan temas que no tenías ni idea que se estaban afectando y resulta que sí, y cuando después que los trabajas te das cuenta que tu vida mejora muchísimo. Entonces sí recomendaría totalmente eso.